El pastor Pablo está iniciando la grabación y me pidió que yo explicase. Bueno, es el examen final del seminario teológico de la maestría en Ministerio Bíblico, que estoy terminando, el Master Seminary. Y parte del examen final es una predicación realista en una iglesia real, con personas reales. Y bueno, en realidad, les voy a ser sincero, lo del examen es una excusa. Yo tenía muchas ganas de venir aquí, compartir la palabra. La verdad es que cada vez que hemos venido aquí con mi esposa, ha sido de mucha bendición. Agradezco mucho al pastor Pablo, al pastor Jorge, y espero que esta palabra de verdad les edifique, que es el principal propósito. Aprovecho también de mandar saludos al doctor Josías Grauman y al hermano José Alcíbar del Master Seminary, que van a estar viendo el video. Y sin más, les voy a pedir que por favor me acompañen a Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Si lo encuentran, digan amén. ¿Están? ¿Lo encontraron? Bueno, vamos. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Bendito Padre Celestial, te agradezco, Señor, este tiempo con mis hermanos de la Iglesia de Bethesda. Te entrego la vida de los pastores Jorge, Pablo, de sus familias, de cada familia que está en la iglesia, de aquellos que no han podido venir, de aquellos que están aquí presentes, de las visitas. Te ruego, Señor, que tu Espíritu esté siempre obrando en esta iglesia y en cada una de las vidas de mis hermanos. Señor, te ruego que esta palabra sea de especial edificación para cada uno de ellos, que puedan crecer en semejanza a tu Hijo conforme la escuchan, que aquellos que no te han conocido puedan también conocerte, conocer tu precioso Evangelio. Te ruego, Señor, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de los corazones de mis hermanos. Dame, Señor, las palabras oportunas para llegar a ellos, y te ruego también, Señor, que abras sus corazones, su entendimiento, para que puedan comprender cada punto que vamos a ver, cada aspecto que vamos a ver de tu preciosa palabra. Te ruego, Señor, que tú estés obrando todo el tiempo que yo esté predicando acá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el año 2022 se realizó una encuesta llamada Estado de la Teología por Lifeway Research en Estados Unidos. Esta encuesta evidenció una muy triste realidad de los que son calificados o llamados comúnmente evangélicos. Por ejemplo, un 26% de los encuestados, llamados evangélicos, negó que la Biblia fuese literalmente cierta. Un 43% de los entrevistados, de nuevo insisto, evangélicos, estuvo de acuerdo con esta afirmación. Jesús fue un gran maestro, pero él no fue Dios. Estas estadísticas nos muestran algo preocupante. Nos debe llevar a cuestionarnos la ligereza y la superficialidad con la que muchas personas profesan ser cristianas, pero ni siquiera sostienen los fundamentos más básicos de la fe. ¿Cuántas personas claman ser nacidas de nuevo y sin embargo están tan acomodadas al mundo, ni siquiera están esperando el retorno de Cristo? Piensan como el mundo, viven como el mundo. Bueno, hace 2000 años, Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que estaba en una situación similar, aquejada, rodeada de doctrinas heréticas que negaban la suficiencia y la deidad de Cristo. Y por supuesto esto repercutía también en la vida práctica de los hermanos. Por esto es que los dos primeros capítulos de Colosenses, si ustedes lo leen, abundan en preciosas y profundas exposiciones sobre Cristo, sobre la deidad de Cristo, Cristo como creador, Cristo como sustentador de todas las cosas, como superior a todo. ¿Por qué? Porque estaba combatiendo esta serie de herejías. Pero principalmente hay una doctrina que está profundamente expuesta, sobre todo en el capítulo 2, y la doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿En qué consiste esta doctrina? Esta doctrina
consiste en que todo aquel que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, está unido a Él en su muerte y en su resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el viejo hombre de pecado ha sido crucificado juntamente con Él en la cruz y ha resucitado una nueva criatura, un nuevo hombre creado a la imagen de Él que lo creó. Un hombre nuevo que ahora ama la justicia, que ahora más bien aborrece el pecado, aunque todavía haya restos de pecado en su ser, pero Él está constantemente santificándose, creciendo a la semejanza de Cristo. Ha habido un cambio profundo en su corazón, ha habido una regeneración, un nuevo ser nació, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y todo esto parte de la doctrina de reunión con Cristo. Entonces llegamos al capítulo 3, donde Pablo está introduciendo la parte práctica de la epístola. Y en esta parte práctica de la epístola, Pablo ya da por sentado que los colosenses han muerto y han resucitado con Cristo, que tienen una nueva vida en Cristo. Ya lo da por sentado. Entonces, básicamente lo que está diciendo, puesto que esto es cierto, puesto que ustedes colosenses han resucitado juntamente con Cristo, por lo tanto, ustedes deben vivir así. Ustedes deben practicar estas cosas. Ustedes deben lucir una vida de esta forma. Así que hoy vamos a ver cuatro características de la vida de quien ha sido resucitado juntamente con Cristo. ¿No? 4 características que debe tener la vida de aquel que ha sido resucitado juntamente con Cristo. Primero, lo que busca. Segundo, lo que piensa. Tercero, su motivación. Y 4, su esperanza. Lo que busca. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este versículo nace de la exposición doctrinal que les comentaba. Pablo está combatiendo una herejía un poco compleja que sucedía en Colosas, que voy a intentar explicarles de una manera muy breve. Por un lado hay resabios de judaísmo, de gente que sostiene que se debe todavía practicar la ley mosaica en cuanto a los ritos y ordenanzas y guardar las fechas y las leyes alimenticias. Por otro lado están los que llevaban la vara incluso más allá y decían que no, hay que ser ascetas. Prohibían casarse, prohibían comer carne, una alimentación solamente vegetariana, y así, prohibían muchas cosas. Incluso promovían el autocastigo físico, el flagelarse. Y por último estaban aquellos, bueno, en realidad era toda una sola mezcolanza filosófica, que promovían un conocimiento oculto, filosófico griego, sin el cual no era posible acceder a la salvación. Pablo va refutando, sobre todo en el capítulo 2, cada una de estas ideas. Frente a los que dicen que hay un conocimiento más especial, más profundo, Pablo dice, todos los misterios de la sabiduría y del conocimiento están en Cristo. Frente a los que dicen que es necesario guardar el Shabbat y las fiestas judaicas y las leyes gastronómicas del pueblo hebreo, él dice, eso solamente era la sombra, Cristo es la realidad. Frente a los que decían que había que ser rigurosos con el cuerpo, autoflagelarse, no comer y demás cosas, él dice que esas cosas no tienen ningún valor para combatir al pecado. Lo único que tiene verdaderamente valor para combatir al pecado es estar unido en Cristo, en su muerte y resurrección. Así que este versículo empieza con un condicional en español, sí pues, pero como les decía, quizá la mejor forma de traducirlo sería puesto que. Pablo está dando por sentado que han resucitado juntamente con Cristo. Así que parte de un presupuesto. Y es una doctrina fundamental que a mí me gustaría revisarla un poco más. Unidos a Cristo, tomamos parte en su muerte, porque nuestro viejo hombre de pecado ha sido muerto juntamente con él en la cruz. Les ruego que vayamos a Romanos 6. Romanos 6. Versículos 4 hasta el 6. Porque somos sepultados juntamente con Él. Perdón, voy a esperar a que lo busque. Romanos 6. Voy a leer desde el versículo 3, mejor. Versículo 3 hasta el versículo 6. ¿Lo encontraron? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí quiero que observen bien, bautizados en Cristo Jesús. El acto, el rito del bautismo en agua es un símbolo que manifiesta el haber sido inmerso o bautizado en Cristo Jesús. El acto mismo, el rito, no salva, es un símbolo. Es lo primero que hace un creyente cuando se convierte. Desea manifestar públicamente su fe a través del bautismo, pero el bautismo en sí no es el acto salvador. Lo que es el acto salvador es estar inmerso en Cristo mediante la fe. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, a través de nuestra unión con Cristo, en la fe y el arrepentimiento, en nuestra conversión, el viejo hombre es muerto en la cruz con sus delitos y pecados, y ahora hay un nuevo hombre resucitado, una nueva vida resucitada, que es a semejanza de Cristo, que crece a semejanza de Cristo. En otras palabras, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Y hay una explicación muy vívida de esto en Efesios 1. Perdón que les haga hacer un salto textual más. Quisiera que observemos un detalle en Efesios 1, 19 al 20, que dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? A partir de aquí tomen atención. Nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo para salvación, cree por la operación del poder de la fuerza de Dios. Y continúa en el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Es decir, el mismo poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos es el mismo poder que nos hace ejercitar la fe salvadora en su Hijo. ¿Se dan cuenta? El mismo poder que resucita a Cristo, resucita o nos hace resucitar a nosotros también. Porque, como dice más adelante Efesios 2, versículo 1 en adelante, Él os dio vida a vosotros, nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso era necesaria la resurrección, porque estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y de nuevo vuelvo a repetir en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, es por la resurrección de Cristo que tenemos una nueva vida. Es por la resurrección de Cristo que tenemos una nueva naturaleza. Es por la resurrección de Cristo que tenemos la esperanza de la vida eterna. Es por la resurrección de Cristo que podemos derrotar al pecado y ser santificados. Así que nos encontramos con una naturaleza redimida porque Cristo resucitó. Todas las cosas son hechas nuevas porque Cristo resucitó. Y por último, tenemos esperanza de ser glorificados en el día final, porque Cristo resucitó. Pero no solamente Pablo nos dice el presupuesto, si volvemos a nuestro texto de Colosenses, no solamente dice, ustedes, Colosenses, han resucitado, por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer los colosenses? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscar las cosas de arriba. Si es cierto esto en tu vida, si realmente tú has resucitado juntamente con Cristo, vas a buscar las cosas de arriba. Y este buscar no es simplemente un buscar para encontrar, sino es un buscar para obtener. Como en la parábola de la perla de gran precio de Mateo 13:45,
que el hombre busca la perla de gran precio y cuando la encuentra vende todo lo que tiene para obtenerla. Es un buscar para obtener. Como en Mateo 6:33, que el Señor dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadidura. Es un buscar con afán y esfuerzo, no simplemente para encontrar, sino para obtener. ¿Y buscar qué? Las cosas de arriba. Y esta es una expresión poco usual en el Nuevo Testamento. De hecho, el otro lugar donde aparece es Juan 8:23, cuando el Señor Jesucristo le dice a los fariseos, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Entonces, ahí manifiesta que Él no es de este mundo. Y en nuestro texto, no hay duda que si lo comparamos, por ejemplo, con Efesios 1:20 que acabamos de leer, que dice, sentándolo en los lugares celestiales, cuando dice que pongamos o que busquemos las cosas de arriba, se está refiriendo a los lugares celestiales. Entonces, en primer lugar, ¿qué cosas son las cosas de arriba? En primer lugar es donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Con mucha razón, los autores del Nuevo Testamento aplican este título, sentado a la diestra de Dios, al Señor Jesucristo. ¿De dónde nace esta expresión? Esta expresión nace del Salmo 110, versículo 1, que muchos de ustedes lo deben conocer. Es un salmo en el que David dice, le dijo el Señor, o sea, Dios, a mi Señor. Es como si estuviese hablando de dos, o sea, está hablando de dos personas que son Dios. Dice el Señor a mi Señor, está hablando del Padre al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Y los autores del Nuevo Testamento aplican constantemente este versículo al Señor Jesucristo. El punto de aplicar este versículo, en primer lugar, es que el Señor Jesucristo no quedó en la tumba. Él resucitó. Él fue ascendido, glorificado y puesto en lo más alto, en lo más supremo, a la diestra misma de Dios. A Él se le ha sido dado todo poder, toda autoridad, mientras sus enemigos son puestos debajo de sus pies. Pero no solamente eso, Pablo en Romanos 8:34 nos dice que Él está a la diestra de Dios intercediendo por nuestros pecados. Y además, Hebreos 10:12 agrega algo muy interesante. ¿Por qué está sentado a la diestra de Dios? Porque Él dice que hizo, como sumo sacerdote, un sacrificio de una vez por todas y para siempre. Los sumos sacerdotes judíos tenían que estar constantemente parados, porque siempre tenían que hacer nuevos sacrificios y más sacrificios. Él hizo uno solo, por lo tanto, ahora está sentado. Ya lo hizo. Ya cumplió con el plan de salvación. Él ya ganó nuestra salvación con su sacrificio y está en su trono sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que busquemos al Cristo glorificado, al Cristo entronizado? Muchos especulan que podría tratarse de lo que Pablo explica en Efesios 4, que Él descendió a los lugares más profundos de la tierra para luego ascender al cielo y dar dones a los hombres. O sea, que Él está en su trono para darnos dones de arrepentimiento, dones de santidad, y que tendría relación con lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses. Sin embargo, yo voy a proponerles un punto especial. Yo creo que aquí Pablo está apuntando al corazón mismo de la motivación cristiana. En primer lugar, a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor para la gloria de Dios Padre. Se le ha sido dado todo el poder, la majestad, la supremacía, la autoridad por los siglos de los siglos. Entonces, el hecho de que Pablo incorpore esta verdad aquí no es accidental. Pablo quiere que los colosenses deseen por sobre todas las cosas al Cristo resucitado y glorificado. Buscar las cosas de arriba no es buscar algo secundario, algo pasajero, algo complementario. Es la búsqueda de aquel que es lo más importante y precioso que puede existir, el Hijo de Dios. No hay ocupación más virtuosa, no hay esfuerzo más valioso, no hay tarea mejor recompensada que buscarlo a Él y a la justicia de su reino. Pablo quiere que lo busquemos a Él, a Cristo, resucitado y exaltado, que anhelemos su gloria, su santidad, sus virtudes, sus atributos. Yo les pregunto, ¿cómo no tener toda nuestra atención en el precioso Hijo de Dios? Tan perfecto, sus virtudes, sus atributos. Y esto me lleva al segundo encabezado.
La segunda característica de aquel que vive una vida resucitada, lo que piensa, o aquello en lo que pone su atención. En la Reina Valera dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Este verbo que se traduce en la Reina Valera como poned la mira, es un verbo que suele ser traducido que significa pensar. Piensen en las cosas de arriba. Pero más propiamente significa poner atención en, o poner la mente en. Pues no hay duda de que Pablo quiere comunicar algo importante, que los colosenses pongan su mente en las cosas de arriba. No solamente que las busquen, sino que su atención, su mente esté puesta en las cosas de arriba. Déjenme ilustrar esto con una figura. Un viajero que está anhelando su destino final. Su camino es largo, debe detenerse en muchos lugares, en muchas posadas, y puede contemplar los hermosos paisajes que le ofrece la ruta y disfrutarlos. Puede encontrar un lindo refugio, una posada donde pasar la noche, disfrutar de buena compañía, de buenas comidas, pero él está constantemente pensando en su destino. Tengo que ir. Y no puede esperar a la mañana siguiente para reprender la caminata, para seguir con los ojos puestos en la patria celestial, en esa ciudad. Tiene los ojos puestos ahí. Es lo que nos expresa el autor de Hebreos, en Hebreos 11, versículos 13 al 16. No lo busquen, yo lo voy a leer. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Pensando en las cosas eternas, en las cosas que van a perdurar por toda la eternidad. Con mucha frecuencia, amados hermanos, perdemos de vista el galardón, el objetivo final. Nos sumergimos en las cosas terrenales y temporales, como si todo fuese a terminar aquí. Pero no todo va a terminar aquí. De hecho, lo que ocurre aquí es demasiado breve. Lo que ocurre aquí son como unos pocos granos de arena y la eternidad es un desierto interminable de arena. Eso en cuanto a comparación de tiempo. Son miles y millones de años interminable. Es la eternidad. Lo que tenemos aquí es demasiado breve. Muchas de nuestras angustias, preocupaciones y sufrimientos vienen por esto. Perdemos de vista la perspectiva de eternidad. Por ejemplo, en Mateo 16, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que era necesario, que Él debía padecer bajo los principales sacerdotes, fariseos, morir, ser resucitado, y Pedro le exhortó, le dijo: Señor, ¿cómo dices eso? Ten compasión de ti mismo. ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo, aparte de mí, de Satanás, ¿por qué le dijo? Porque no tienes puesta tu mente en las cosas de Dios. ¿Qué le pasaba a Pedro? Que estaba viendo solamente lo terrenal. ¿Cómo vas a querer que te maten? No. Está viendo solamente lo terrenal. ¿Y cuántas veces estamos pensando solamente en eso? Y nos sumergimos en vasos de agua porque estamos viendo solamente lo terrenal, lo temporal. No estamos viendo desde la perspectiva de Dios, desde sus propósitos y sus planes perfectos. Mis hermanos, no se trata de vivir en las nubes, imaginando cómo serán las cosas celestiales. No se trata de estar así perdido, imaginando cosas, o de hilarnos, ser ascéticos. Más bien Pablo está refutando esa idea. No es necesario hacer eso, porque aquel que descendió del cielo nos mostró con su vida cuáles son las cosas de arriba. Nos mostró con su vida cómo es arriba. Es maravilloso. Resucitar con Cristo implica vivir una vida deseando a Cristo, buscando vivir una vida como Él vivió, buscando imitarlo a Él. Eso es buscar las cosas de arriba. Así como nos identificamos con Cristo en su resurrección, en su muerte, en su resurrección, debemos identificarnos con su carácter, con sus propósitos, con sus virtudes. ¿Eso está pasando en tu vida? ¿Te puedes identificar con el carácter de Cristo? ¿Con su forma de pensar? ¿Con sus acciones? Por esto es que Juan
nos dice que la esperanza de su venida nos purifica en Juan 3:3, primera de Juan 3:3. Porque si ponemos nuestra vista en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, podemos despojarnos del pecado que nos asedia y correr la carrera, como dice el autor de Hebreos. Donde tienes tu atención, donde está focalizada tu mente, ahí está la lucha principal, la madre de las batallas. Si perdemos en la mente, perdemos en todo lo demás. Miren cómo Pablo en Romanos 8:5-6 exhorta a fijar la mente en el Espíritu y cómo luego pasa a la acción. Les pido que me acompañen a Romanos 8:5-6. Cuando lo encuentren, una vez. Dicen amén. ¿Sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Fíjense cómo pasa de pensar en las cosas de la carne a ocuparse de las cosas de la carne. O pensar en las cosas del Espíritu y luego a ocuparse en las cosas del Espíritu. La batalla empieza en la mente. La batalla empieza por donde tenemos puestos los ojos, por donde tenemos puesta la atención. Así que lo contrario a tener puesta la vista en las cosas de arriba es vivir en la carne, es decir, poner la mente en las cosas terrenales. Ahora, cuando dice que las cosas terrenales, ¿a qué se refiere? Con esto quiero insistir, no se refiere a olvidar nuestras obligaciones terrenales, a volvernos ascetas, como pasaba en ese tiempo con algunas sectas, incluso dejaban sus matrimonios o dejaban bienes, todo para aislarse del mundo, porque pensaban que esa era la forma en la que podían ser santificados. No se trata de eso. Hay dos expresiones idénticas en Colosenses. La primera está en Colosenses 1:16, cuando dice que Cristo está por sobre todas las cosas, las que están en los cielos y las que están sobre la tierra. En ese caso, las cosas que están sobre la tierra son los seres humanos, los animales, las posesiones materiales, el sistema del mundo, todo lo que vemos sobre la tierra. Y por otro lado están las cosas terrenales en un sentido pecaminoso. Y eso es en Colosenses capítulo 3, versículo 9. Versículo 5, perdón. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí donde dice lo terrenal, en el idioma original es exactamente la misma expresión que aparece en el versículo 3, en las de la tierra. Es exactamente igual. En la traducción en español no se puede advertir eso, pero en el idioma original es exactamente la misma expresión. Esto nos ayuda a interpretar el versículo 3, porque sería incorrecto afirmar que las cosas terrenales en sí mismas, como la familia, el trabajo, el dinero, la educación, son pecaminosas. No, esas cosas terrenales no son pecaminosas. De hecho, Pablo está refutando a los herejes ascéticos que así pensaban. No se trata de olvidarnos de nuestras obligaciones o de nuestra vida aquí ahora para poner nuestra mente en imaginaciones místicas. No se trata de eso. Es una verdad práctica en realidad. Fijar los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra nos permite vivir una vida que va creciendo en las virtudes de Cristo y nos ayuda a combatir con victoria sobre las tentaciones de la carne. Si se fijan en el versículo 5, dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y luego continúa con más cosas, ¿no? Ira, enojo, malicia, versículo 8, blasfemia, palabras deshonestas, versículo 9, mentira, etc. Entonces, esas son las cosas terrenales a las que se refiere Pablo. Que no tengamos nuestra mente puestas en esas cosas. Así que, ¿por qué lo terrenal llega a ser pecaminoso? ¿Por qué se denomina como pecaminoso? Y esto quisiera que me escuchen con mucha atención. Lo terrenal es pecaminoso cuando nace de un corazón que pretende alcanzar satisfacción con las cosas de esta vida. De nuevo, un corazón que pretende hallar realización o satisfacción con las cosas de esta vida. Tener familia no es pecaminoso, tener trabajo no es pecaminoso, estudios no es pecaminoso. ¿Qué es lo pecaminoso? Cuando pretendemos que eso nos va a dar satisfacción, realización. ¿Por qué? Eso es idolátrico.
Porque lo único que puede satisfacer realmente el corazón del hombre es Dios, revelado en su precioso Hijo Jesucristo. Es lo único. Así que no solamente es altamente frustrante buscar la realización de las cosas terrenales, es sumamente pecaminoso. Miren lo que Pablo les dice a los filipenses en Filipenses 3, 17, 19. Hay quienes son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre y solo piensan en lo terrenal. ¿Qué es lo que caracteriza a un impío? Jamás piensa en la eternidad. No piensa y no quiere saber de pensar en la muerte. Y si piensa en la muerte es solamente para disfrutemos la vida. Hoy, ahora, no quiere pensar en lo que viene después de la muerte. Más bien, el piadoso no piensa solo en lo terrenal, piensa en lo eternal. Por eso es que Juan denomina estas cosas las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y Juan añade, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que busca la voluntad de Dios, él va a vivir para siempre. Así que, en contraposición, las cosas de arriba a esas cosas terrenales son las virtudes de aquel que está en el trono exaltado. Por ejemplo, entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿De dónde he sacado eso? Versículo 12 de este mismo capítulo de Colosenses. Vestidos como escogidos de Dios. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y añade más cosas, soportarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Y sobre todas las cosas, versículo 14, el amor. Y que la paz de Dios gobierne los corazones. Esas son las cosas de arriba. Es de lo que debemos buscar estar vestidos. Y esto me lleva al siguiente encabezado. ¿Cuál es la motivación que tenemos en nuestra vida cristiana? Versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Es obvio que Pablo no se está refiriendo aquí a la muerte física, ¿verdad? Ya antes había hablado, hemos visto en Colosenses 2, de ser sepultado. Podemos repasar eso en Colosenses 2, versículos 12. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con habéis muerto? Ese viejo hombre de pecado ha sido sepultado. Ese viejo hombre de pecado ha sido crucificado en la cruz. Así que Pablo les dice a los colosenses, han muerto, habéis muerto. Es a lo que el Señor le llamaba negar a sí mismo, tomar la cruz, seguirlo. Y Pablo pone que la razón de nuestra búsqueda de las cosas celestiales, de las cosas de arriba, la razón por la que vamos a poner nuestra atención en las cosas del cielo, es que, primero, hemos muerto al viejo hombre, nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo, y por lo tanto debemos considerarnos muertos al pecado. Y en segundo lugar, que nuestra vida está escondida en Cristo. Pero quiero comentar algo más respecto a este detalle de por qué hemos muerto. Fíjense versículos antes de nuestro texto de hoy, el capítulo 2, versículos 22, 23. Pablo les está diciendo, si han muerto con Cristo, ¿por qué se están sometiendo a estos preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Miren, aquí hay un detalle muy importante. En su religiosidad el hombre es capaz de incluso autoflagelarse, pero no dejar su pecado. Es capaz de peregrinar de rodillas hasta una capilla católica a 20 kilómetros y hacer sangrar las rodillas por devoción, pero no dejar su pecado. Es capaz de dejar de comer carne 40 días, pero no dejar su pecado.
Es engañoso este tipo de ascetismo. Y encima de eso es peligroso, porque hace sentir a la gente orgullosa. Nunca han escuchado por ahí a alguien decir: tengo mis marcas en mis rodillas, mis 4 horas de oración diaria. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. O hablar de alguien que yo he ayunado 41 días, un día más que el Señor. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Ahora, la pregunta es: esas prácticas ascéticas de trato riguroso contra el cuerpo, ¿eso garantiza que derrotas al pecado? Y Pablo dice: no tiene ningún valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene ningún valor alguno. Y es lo paradójico, porque Pablo, luego en el capítulo 3, cuando habla de fornicación, impureza, etc., está hablando de los mismos. Los mismos que se vanaglorian de tener un trato duro con el cuerpo son los mismos que caen luego en esos pecados. O como lo decía el Señor, cuelan el mosquito y dejan pasar el camino. Lo que pasaba con los fariseos, ¿verdad? Nos es más fácil volvernos rigurosos con mandamientos humanos, con reglas humanas, con las formas, pero no con el fondo, con transformación del corazón. Piensen, ¿cuántas personas en las iglesias, a cuántas mujeres se las juzga porque no usaron falda? O por el largo del cabello, o ese tipo de cosas. El ser humano religioso prefiere concentrarse en ese tipo de cosas, en estar juzgando eso, a verdaderamente transformar su corazón en misericordia, bondad, amor. Prefiere una religiosidad externa. Y Pablo está advirtiendo respecto a eso. Eso no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. Solamente nuestra unión con Cristo nos va a hacer derrotar a la carne. Y ahora, volviendo a nuestro texto, Pablo dice: solo se derrota la carne cuando nuestro viejo hombre de pecado ha muerto con Cristo en la cruz. Como dice MacArthur, podemos controlar y vencer toda pasión pecaminosa mediante el poder de Cristo que mora en nosotros y nuestra unión con Él. Pero esta no es la única razón. La segunda razón es porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir que nuestra vida esté escondida? Esta es una expresión un poco curiosa de Pablo. Su vida está escondida. 2 posibilidades. La primera es que, como dice Juan, en 1 de Juan 3:2, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos cómo va a ser nuestra vida glorificada. Y en ese sentido es una vida escondida. Pero en el segundo sentido, una segunda hipótesis podría también hacer referencia a que nuestra vida eterna está en un lugar seguro, inexpugnable. Está en Dios mismo. Es una garantía de vida eterna inconmovible. Nuestra vida terrena está expuesta a cualquier cosa. Podemos morirnos de cualquier cosa. Somos sumamente débiles corporalmente. Cualquier pequeño accidente puede ocasionarnos una muerte. Pero lo que está diciendo Pablo es que su vida está ahí escondida en Dios, y no una vida terrenal, temporal, perecedera, que envejece, que sufre, sino su vida eterna y perfecta está ahí escondida en Dios, juntamente con Cristo. Está salvaguardada en el lugar más seguro que puede existir, Dios mismo. Y el hecho de que nuestra vida esté junto con Cristo afirma aún más nuestra unión con Él. El Señor Jesucristo dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, también viviréis. ¿Qué hermosa promesa? Estamos unidos en Él, en su muerte, y Él nos dice: porque yo vivo, ustedes van a vivir también. Él derrotó la muerte y el pecado, por lo tanto nuestra nueva vida, nuestra verdadera vida, está junto a Él y solo junto a Él. Por eso es que Pablo puede decir que el vivir es Cristo, para Él y el morir, ganancia, porque va para estar con Cristo. ¿Quién podría decir eso? Estamos tan aferrados a veces a las cosas terrenales. Pero, miren esto, cuando el Señor Jesucristo reprendió a Pedro por no tener puesta su mente en las cosas de Dios, inmediatamente dice: todo aquel que quiera seguirme, niegue a sí mismo, tome su cruz, sígame. Pero luego dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este texto no se refiere solo al martirio, aunque en el martirio alcanza su máxima expresión, pero se refiere específicamente a negarse a sí mismo.
a morir al hombre de pecado, a vivir una vida resucitada que Cristo ganó por nosotros. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para aquel que vivió y murió por nosotros. Es el amor más profundo. Él me amó y se entregó por mí. ¿Cómo no voy a vivir para Él? Esa y solo esa es la motivación correcta para una vida cristiana. Porque, a diferencia de las prácticas ascéticas, o de los rituales judíos, o de la filosofía griega, no hay orgullo alguno en eso, porque Él ya lo hizo todo. Nosotros solamente damos una respuesta amorosa a lo que Él ya hizo. Por eso es una respuesta genuina. Por ello amamos su venida, anhelamos su retorno, poder partir el pan junto a Él. Y esto me lleva al último encabezado. ¿Cuál es la última característica de aquel que vive la vida resucitada? Su esperanza. Versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces Pablo está finalizando esta introducción a la parte práctica de su epístola con un clímax del fin de los tiempos. Él se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste en gloria, nosotros también. Así como hemos sido unidos a Él en su muerte, hemos sido unidos a Él en su resurrección, vamos a ser unidos a Él también en su glorificación por la eternidad. Pero hay un detalle antes de decir eso. Dice, cuando Cristo, vuestra vida. Aquí pasó del versículo 3 al versículo 4 a decir, vuestra vida está con Cristo, a decir algo más. No, Cristo es su vida. No solamente que su vida está con Cristo, Él es su vida. En Juan 14:6 el Señor dice, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y en Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. Él mismo es la vida. Por lo tanto, es tan sencillo y drástico como Juan lo describe en su primera epístola. Todo aquel que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Todo aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No importa qué tan vivo y vigoroso te sientas, si no tienes al Hijo de Dios, estás muerto en delitos y pecados y te espera una muerte eterna aún en el infierno. Así que, si no tienes puesta la mente, si tienes puesta la mente en las cosas terrenales, y si tu búsqueda diaria no es agradar a Dios, sino cómo agradarte a ti mismo o agradar a los hombres, no puedes decir que tu vida es Cristo. Pero si tienes tu mente puesta en las cosas de arriba, amas su venida, aguardas con diligencia su retorno, entonces sí, déjame preguntarte, si el Señor viniese hoy, ¿interrumpiría tus planes? ¿Eres capaz de pensar, ojalá no hoy, la próxima semana, es que tengo esto? O quizá el próximo año tengo que terminar mi casa, tengo que disfrutar de mis hijos, de mi familia, es que, no sé, me acabo de casar o recién me voy a casar, o tengo que ir a estudiar. Y si el Señor viniera hoy, ¿interrumpiría tus planes? Ponte a pensar en eso. Si es que interrumpiría tus planes, tienes ahí un ídolo. Estás con la mente puesta en las cosas terrenales. No importa que en sí mismas no sean pecaminosas, pero ahí hay una cuestión de prioridad. No importa lo que tengamos en esta vida, Él es lo que anhelamos sobre todas las cosas, que venga ya. Por eso es que Pablo cierra con esto: quien realmente tiene y vive la vida resucitada junto con Cristo, anhela su venida, porque entonces y solo entonces va a tener la verdadera vida. Cristo vendrá otra vez, dice Hebreos 9:28, esta vez en relación con el pecado, para la salvación de aquellos que ansiosamente esperan. Y es entonces cuando nuestra vida, fíjense el contraste entre el versículo 3 y el versículo 4, nuestra vida pasa de estar escondida a manifestarse, va a ser revelada. Entonces nuestra unión con Cristo llega a su punto cúlmine cuando también su glorificación es nuestra glorificación. Así como nos vamos santificando, conforme más ponemos nuestra vista en Él y lo discernimos, aquel día cuando lo veamos claramente, seremos plenamente santificados. Ya no habrá más pecado, ni muerte, ni dolor. Y como dijo el Señor en Mateo 13, los justos resplandecerán como el sol, seremos glorificados. O como dice Daniel 12:13, los entendidos resplandecerán como el firmamento. Empecé hablando de algunas encuestas preocupantes. ¿Se acuerdan en la introducción? No obstante, mis amados hermanos, amigos,
En aquel día se va a hacer la encuesta definitiva. ¿Estás en el libro de la vida o no? Será el día de las grandes y amargas sorpresas para muchos, para quienes basaron su confianza en falsas esperanzas. Las profesiones externas de fe, sin un fruto de una vida transformada, no son más que palabrería. Si tú no reflejas estas características en tu vida, no puedes decir que tienes una vida resucitada juntamente con Cristo. Buscas las cosas de arriba en tu vida terrenal, muestras el carácter de un ciudadano de la Jerusalén celestial ahora, manifiestas paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, paz, actitud, fe, contentamiento, amor. Estás identificado con Cristo y sus planes, propósitos, en su voluntad. Vives con la perspectiva de la eternidad. ¿Tus ojos están puestos en Cristo o tienes la mente ocupada en las preocupaciones terrenales? ¿Anhelas su venida? ¿Anhelas al Cristo glorificado que vuelva? ¿Esperas su venida con ansias? Si te has autoevaluado y examinado tu corazón y no manifiestas estas virtudes, te ruego que no te vayas de aquí sin entregar tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Él, pon tu confianza en Él para salvación. Él dijo que moriría por nuestros pecados. Él murió, padeció en la cruz. Él dijo que resucitaría. Él resucitó. Él dijo que volvería a su Padre y Él ascendió a los cielos y está sentado a su diestra. Él dijo que volvería por los suyos. ¿Y saben qué? Va a volver. Que nos encuentre listos y dispuestos para recibirle. Ven, Señor Jesús. Bendito Dios, Padre nuestro. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, porque pusiste en la pluma de tu amado siervo Pablo las características que todo creyente que afirma que está unido a Cristo debe llevar. Señor, te ruego que esta palabra penetre los corazones, nos haga reflexionar y motivarnos a vivir una vida de acuerdo a esa profesión de fe, que hemos muerto y resucitado juntamente con tu Hijo, que tenemos una nueva vida en Él, que Él es nuestra vida y que aguardamos su venida con ansias. Gracias, Señor, por tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Gracias por tu perfecto amor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu haga resplandecer más y más esas virtudes de tu amado Hijo en nosotros. Gracias, Señor. Te pido por esta iglesia, por cada uno de los hermanos, que la palabra, Señor, haya sido de edificación para sus corazones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.